Señores, entran a escena, solo, sin nada. Ustedes mismos van a crear con su cuerpo el sonido, la risa, el movimiento, todo lo van a hacer. Y cuando lleguen al centro del escenario, comienzan a cambiar posibilidades y a proponer cosas arriba del escenario. 1964, primer día, llego a Santiago, hago la prueba con Jaime Svetitsky, Jaime Svetitsky, el director argentino. Estaba Gutkin también, un buen director también, pero apruebo. Ahí empieza mi vida profesional. Todas las puestas en escena de Ramiro tienen su sello, pero no se parecen a nada. Tú cuando empiezas un trabajo con Ramiro, tú sabes que se va a realizar, porque Ramiro te dice, eso va a salir. Y tú te pones, ay, que mira, que a lo mejor no sale Ramiro con dudas y cosas. No, Ramiro te dice así, sí va a salir y lo vamos a hacer y esto va a ser y ves un éxito. Si yo pudiera encerrarlo todo, dijera que Ramiro es cuando esas personas que tú abres una ventana y algunos miran que la ventana está sucia, él mira el paisaje. Yo empecé con Morín en la universidad. Morín fue utilizado por el doctor José Antonio Portuondo para que viniera a Santiago e impartiera las clases de actuación a los que queríamos actuar. Eso fue en la década antes de 1960. Y de él aprendí a estudiar, a meterme en el teatro mañana, tarde y noche. Yo no perdía tiempo, ¿verdad? Por él nos enseñaba. Nosotros nos reuníamos en el Parque Césped después que terminaba el trabajo con él y empezábamos ahí a discutir, a analizar, y siempre el teatro, siempre. Íbamos para acá, íbamos a un estudio determinado y siempre en el teatro íbamos a desayunar, íbamos a merendar, siempre el teatro. El teatro para él era lo primordial, lo más importante. Y al mismo tiempo, Ramiro, que es un batallador incansable en el trabajo teatral, o sea, una gente que nunca ha abandonado el teatro, siempre ha estado arriba del teatro, siempre ha estado encima del teatro y siempre ha estado tratando de sacarle al teatro todo lo que él pudiera beber, incluso del Teatro Universal, no solamente del teatro que se hace en Cuba, de lo que hicimos en el Cabildo, que fue una época muy linda también, del teatro de calle, etcétera, el teatro de relaciones, pero también, como Ramiro siempre estuvo abierto a toda nueva tendencia que surgía en el teatro mundial, en el teatro universal, al estudio de todo lo que él considerara que pudiera servirle para él, por supuesto, procesarlo y llevarlo a sus códigos estéticos, a su manera de dirigir, a su manera de expresar la realidad. Nosotros empezamos, encontramos, investigamos qué teatro nosotros debíamos utilizar en Santiago de Cuba. Y empezamos a investigar. Ahí estaba Carlos Padrón, estaba Joel Yen, estaba yo, estaba Raúl Pomares, formidable también, actor maravilloso. Y bueno, y empezamos a buscar, indagar, y descubrimos realmente ese teatro de relaciones, esa manera de hacer, de representar, era única en Cuba. Hay tiempos iniciales en que la vida no valía un real y en que con palos y fuetes sobre la espalda del pueblo se imponía la mentira como si fuera verdad. Un día me dice, pues ya no tenemos directores. Ramiro, tú eres el que tiene las condiciones para ser director. Y me lancé a hacer la primera obra
de cómo Santiago Apóstol puso los pies sobre la tierra y gané el Gran Premio. Ramiro se empecinó en poner unos, como especie de unos latones con unos mechones con luz brillante para que tuviera otra atmósfera la obra en la calle, y nosotros empezábamos a toser. Y a toser, y a toser, y a toser. Y él empecinado con los mechones eso. Y además teníamos que trabajar descalzo, porque como aparecían también los esclavos en esa obra, teníamos que estar descalzos en la calle. Y además teníamos que tirarnos en el piso. Y él empecinado que teníamos que tirarnos en el piso. Y que teníamos que aspirar también todo ese montón de luz brillante, porque él quería esa atmósfera, que después lo entendí, porque cuando pasaron los años y he incursionado en la dirección artística, me di cuenta de que aprendí mucho también, no solamente como actriz con Ramiro, sino como director. Esto está de madre. Aquí no se respeta a nadie. Y antes se respetaba más. Sí, antes se respetaba más. ¿Quién respetaba más aquí, chico? Tú, por ejemplo, me respetabas más a mí. ¿Y ahora? Ahora todo es un relajo. Y antes no había relajo. Antes como ahora, el relajo era entre el elemento bajo. Entre el elemento bajo. Si la historia está llena de relajo entre el elemento alto. Es un teatro que realmente establece una relación directa con el público. Y es no solamente en el sentido directo, sino sencillamente porque dice las cosas que el cubano quiere que se digan. Como un teatro que encontró una poética, que encontró una gestualidad, que encontró una espacialidad y sobre todo que encontró una dramaturgia que lo engloba todo, tanto del texto escrito como la dramaturgia del espectáculo, que involucra la manera de actuar, la manera de interpretar, la gestualidad, el código vocal, el vestuario, todas esas cosas confluyeron en ese periodo tan importante que fue la primera gran etapa del teatro de relaciones y que cubrió toda una década de los 70. Yo encontré en las relaciones la forma de teatro que más me agradaba a mí. Aunque algunos dicen, oh, qué relaciones, qué sé yo. Bueno, pues esa, Santiago Apóstol. Sefi la muerte es una obra mía que dio más de 900 actividades. Oye. Hay muchas obras de Ramiro Herrero que son basadas en hechos históricos o que tienen su base en la asimilación de otro modelo, bien europeo, bien el que fuere, pero siempre sobre un trabajo de dramaturgia a partir de un trabajo de investigación. Por eso es muy hermoso hablar de dramaturgia e investigación, ambas unidas siempre en su obra. Y de esta investigación que también tiene dos vertientes, una investigación de tipo dramatúrgico propiamente dicho y otra de tipo histórico. Junto con Ramiro y mi esposa hicimos una investigación sobre el clown que tenía Virgilio en todo su quehacer teatral y descubrimos a un Virgilio mucho más satírico, por decirlo de alguna manera, y ese trabajo lo llevamos a la obra. Los dos viejos pánicos, que es la obra de Virgilio, dirigida por Ramiro, muchas veces la gente decía, pero ustedes están jugando. Y Ramiro se propuso eso, jugar con estos personajes para llegar a una veracidad. Porque como Hilda Oate y Omar Valdés habían hecho estos personajes y lo habían hecho muy, muy bien hecho, nosotros teníamos miedo a hacerlo. Y entonces Ramiro nos dijo, no sé, ustedes son dos grandes artistas y tú, Nancy y Dagoberto lo van a poder hacer. O sea, ha sido un director que te da mucha confianza cuando tú vas a trabajar con él. Tiene obras conocidas, pero de su autoría es El Boxeador Azul, quizás la única estrenada en Cuba, porque en Uruguay, en Argentina, en España ha hecho otros trabajos dramatúrgicos que son conocidos, pero son menos conocidos por nosotros los cubanos. Pero en Cuba es El Boxeador Azul, que era una terrible
y demoledora crítica al desarrollo de un adolescente con relación a la realidad circundante. Obra que los que trabajamos en ella verdaderamente también esa característica del teatro ramiriano, que le podríamos llamar así, la desmesura, donde los personajes se crecen, se desdoblan y tienden a ser grandes muestras un poco barrocas, un poco desorbitadas de la realidad, pero es la realidad misma. En definitiva, eso es el teatro, buscar la maravilla. En otra línea de trabajo, decía, de la investigación, él ha hecho investigación dramatúrgica. ¿Por qué? Porque siempre ha creído en el trabajo de mesa para poder realizar una obra. Y se ha metido muy profundamente, por ejemplo, en los sistemas mágicos religiosos cubanos, también en las fiestas populares cubanas, en las fiestas del Caribe, en sentido general. Y por otro lado, ha hecho un trabajo de investigación histórica sobre el teatro cubano, analizando particularmente el teatro en Santiago de Cuba, sus raíces, sus medios, cómo la raíz popular sobre todo ha influido mucho en el teatro actual, en el que se hace, sobre todo a partir del 59, con la experiencia que él mismo también protagonizó, primero desde el Conjunto Dramático de Oriente, luego en el Cabildo Teatral Santiago y casi hasta nuestros días en otros proyectos y en otros grupos. Porque para mí el teatro es parte de mi vida, ¿sí? Y entonces en busca de ello he tratado de investigar todo lo que sea necesario atrás del teatro, todo lo que sea necesario, lo bueno y lo malo, adentro y afuera. Siempre lo he hecho de una manera consciente. Yo siempre pensé en hacer la historia del teatro cubano. Y empecé a escribir. Yo sé que escribí más de la cuenta. Hay un Ramiro también, hay un Ramiro profesor. Yo no fui su alumno, ¿no? Porque éramos contemporáneos, pero sí sus alumnos me hablan de eso. Empecé en ELISA, a dar clases en ELISA, porque a mí me gusta dar clases mucho. Y entonces empecé. Primera clase. Yo le dije a los alumnos, miren, yo vengo aquí a darle clases. Pero si yo estimo, oigan bien, que el grupo no funciona adecuadamente, yo no sigo aquí con ustedes. Y entonces, al final estaba todo acostado así, y me preguntan, profe, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Le gustamos o no le gustamos? Yo le digo, son buenísimos, son excepcionales, me quedo con ustedes. Y yo me imagino cuánto Ramiro habrá podido ser de exigente, de luchador con ellos para tratar de sacarles el máximo y de tratar también de que ellos comprendan que solo el sacrificio, el batallar diario, la cosa cotidiana, estar arriba del estudio, arriba de cada personaje, arriba de cada escena, es lo único que te puede garantizar una calidad, que te puede garantizar una satisfacción como creador, en el sentido no de que nunca uno esté totalmente satisfecho, porque también está la insatisfacción, sino satisfacción en el sentido de que sabes que has luchado mucho por conseguir algo que está ya realizado, que es una puesta en escena, que es una nueva. ¿Qué reto te vas a plantear para la próxima? ¿Cuánto, como se dice en cubano, cuánto vas a subir la parada para la próxima puesta en escena? Y eso está en Ramiro. O sea, yo daba clases de dirección, daba clases de dramaturgia, daba clases de historia del teatro, daba clases, fíjate, constantemente, a donde quiera que me pidieran, yo iba. Y que me gustaba hacer, aparte de mi vida, como tal, de verdad. No lo hacía con ningún otro tipo que el regocijo del teatro como tal. Sinceramente, Asamblea de Mujeres fue una obra que rompió aquí con todo. Hay quienes dicen que no fue la mejor puesta de Ramiro, pero yo digo que sí,
justamente por eso. Fue una obra que recogió y agrupó a un elenco artístico muy explosivo. Y fue una obra de mucha energía. Aparte de que el puntillazo fue que a alguien se le ocurrió decir, a uno de nuestros dirigentes en aquel momento, se le ocurrió decir que la obra tenía problemas ideológicos y pornográficos. ¡Wow! Empieza la discusión entre gente a favor, gente en contra, gente más. Y entonces me llega una carta del de cultura, del que estaba dirigiendo cultura en el municipio, que había que suspender esa obra. Para mí fue durísimo, porque había muchas expectativas con la obra se tildó de pornográfica, que ese no era el teatro que se hacía en Santiago de Cuba, y miles de cosas que ustedes me imagino que sepan. Pero Ramiro siempre creyó en lo que estaba haciendo, y decía que era una obra santiaguera, y decía que tenía que ver con el teatro santiaguero, y decía que era una obra de relaciones también. Y así se ponían las funciones de martes a domingo, a sala llena, con colas afuera y policías, y el público la pedía. Nosotros al principio teníamos un poco de miedo porque tuvimos que hacer una función para todos los intelectuales, a ver qué opinaban de la obra. Fue un momento difícil para nosotros como actriz, como persona, como madre en ese momento, pero todos los que trabajábamos ahí creíamos en eso. Tú te pones la peña deportiva y te identificas con el teatro, y la gente que va ahí a hablar de pelota recuerdan a Asamblea de las Mujeres. Hasta José Soler Puy dijo, esta es la gran relación de Santiago de Cuba. Todas las calles de Santiago de Cuba conocen a Ramiro Herrero, porque fuimos al Tibolí y nosotros desempolvamos las escalinatas de Padre Pico, que están las escalinatas de Princesa, pero están las escalinatas de Padre Pico, y esas escalinatas conocieron o conocen la historia del teatro de relaciones. Yo diría que hay una palabra que lo define mucho, su tenacidad. Es muy tenaz. Es un hombre que cuando se planteaba una idea con una puesta en escena determinada, esa idea él la defendía y la enriquecía, y a veces se enriquece también con la propia crítica, ¿no? Él mismo decía, no, esto no me gustó y voy a mejorarlo, y entonces eso también ayuda a que los resultados sean, como es natural, mejores. Además, fíjate una cosa, que también me acuerdo que nunca he visto a Ramiro incómodo, nunca, eso, nunca lo he visto incomodarse, nunca lo he visto enfadarse con nadie, así estar como puede estar otra persona diciendo palabras así, nunca lo he visto en eso. Siempre lo he visto con la mejor sonrisa, con decirle, no, esto no puede ser. No sé si es que para él no hay dificultades. Para mí, Ramiro no tiene dificultades. Cuando uno cree en lo que está haciendo, no importa todo lo demás. A veces yo he trabajado contra marea, contra gente que se han opuesto a determinadas cosas. Yo digo, no, pues me voy por aquí. Y triunfé. Quizás de toda la generación de nosotros, el que empezó antes, el que primero comenzó con el bichito del teatro, Ramiro desde antes del triunfo de la revolución ya estaba metido en esos trajines, y era un adolescente, un muchacho, ¿no? Como se dice. Sí, que no reconocen los verdaderos méritos, y él es un fundador de la escena cubana contemporánea. ¿Por qué no le han dado el Premio Nacional del Teatro? Buen padre, buen hermano, buen amigo y buen director de teatro, porque así lo ha hecho y así se ha mantenido. Caramba, hablarte de Ramiro es como hablarte de una persona, una familia mía. Es mi familia. Yo quiero mucho a Ramiro, en primer lugar. Me enseñó lo bueno en las tablas, lo malo en las tablas, el sacrificio que es la vida de una actriz. Y siempre estuvo a mi lado, siempre con sus consejos, con ese carácter que tiene, que le decíamos el loco. Cuando nosotros llegamos y decíamos, este hombre está loco, eso hay que hacerlo. Él lo mismo se quitaba el pantalón que se lo ponía.
Y decía que eso era el teatro. Y a mí me llamaba la atención como él, además de su actuación, de su personaje, que era un gordo, una persona muy gorda, muy gorda, muy gorda, constantemente se estaba pedorreando. Y a mí me llamó la atención cómo un actor podía lograr hacer eso en medio de su actuación. Pero oye, era un peo grande, el teatro entero se sentía. Y la gente se quejaba así, oye, se tira un peo, oye, se tiró otro peo, otro. Y dice, pero ¿cómo es posible que tú puedas tirarte esos peos cuando tú quieras? Y bueno, ese es el teatro, ese es el teatro. Lo amo a Ramiro. Y para él las palmas siempre para él.